Y digan conmigo: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Otra vez: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Aplauso al Rey, alábalo, bendícelo, exáltalo ese aplauso para Él. Y levanta tu mano y dile: Señor, tú estás aquí, estás en este lugar. Señor, te honramos y te exaltamos. Declaramos, Señor, que tú eres el Dios del universo, el único Dios, y que estás aquí con nosotros. Ven, Señor, y toma mi vida, mi corazón. Habla a mi espíritu, habla a mi corazón. Lléname, Señor, con tu presencia. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi abuelo compró una finca en Anolaima, municipio de Anolaima, y yo me fui muy pequeño con él para pasar una temporada. Finalmente estuve 3 años. Tantas experiencias, conocer ese contexto rural fue extraordinario. Y a mí me gusta ir por las quebradas y por los caminos de herradura. Y un día encontré un burro en un camino de herradura. Y me llamó la atención el burro, y yo quería montar en un burro. Quería saber cómo era esa experiencia. Yo tenía 10 años de edad. Y le dije a mi hermano de 9 años de edad que él tomara el lazo del burro. A mi primo Carlos de 8 años que lo cogiera del anca, de la parte de atrás. Y a Jorge Enrique por el otro lado. Y yo, iluso, me subiría sobre el burro. Y ellos obedientes lo hicieron. Y cuando intenté subir al burro, se asustó. Estaba amarrado y se asustó el burro. Y del susto empezó a correr, rompió el lazo y el burro se fue de para abajo por ese camino de herradura y nosotros de para arriba, a escondernos, porque dije: va a aparecer el dueño. ¿Y qué nos va a hacer? De repente nos va a pegar. Y nos quedamos escondidos detrás de unos arbustos como unos 20 minutos, porque ese señor salió con una piedra así grande diciendo de todo. 20 minutos que parecieron horas. Y al fin el hombre se fue. Y aprendí desde esa época que los burros no son tan burros. Y eso me conecta con un burro famoso. Realmente en la Biblia hay 3 burros famosos. El burro o la burra de Balaam, el profeta, 1. El burro que llevó al rey Saúl cuando fue elegido como tal, 2. Y 3, el burro que llevó al Señor Jesús a Jerusalén. ¿Recuerdan esa historia? Lindísima. Ese burro es famoso porque cargó a Dios. Un burro cargó a Dios. Y ese burro y la historia que gira alrededor de él me lleva a conectar con lo que es el objetivo de esta convención Incansables. Los objetivos realmente, que son conocer, actuar y permanecer. Alrededor de esta historia, donde participa el Señor Jesús, los discípulos
y el burro, veo que se aplicaron estos tres verbos. Los discípulos conocieron, los discípulos actuaron y los discípulos permanecieron. Esto para inspirarnos a todos nosotros en esta época, porque todos debemos conocer, debemos actuar y debemos permanecer. La historia es lindísima. Yo quiero que me acompañen a leerla y de ahí extractamos varias instrucciones que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. Instrucciones que se aplican hoy para tu casa, tu negocio, tu profesión, tu ministerio. Instrucciones que se aplican para toda la vida. Quiero que miren conmigo en Lucas capítulo 19, versículo número 28. Dice el texto: después de decir esto, en la Reina Valera contemporánea estoy leyendo por si acaso hay algunos cambiecitos. Después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección ¿a dónde? A Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, les dijo ¿a cuántos discípulos? ¿A cuántos? A 2 de sus discípulos. La pregunta para ustedes: ¿a cuáles de esos 12 discípulos? A 2, pero ¿cuáles serían? Hay como para que lo investiguen algún día. Yo digo que Dios, el Señor Jesús, que quien es Dios, eligió a 2 que tenían pinta para traer burros. Y Jesús dijo: usted tiene pinta para traer burros, usted también vayan. Y fueron. ¿Quiénes? Pedro, Juan, no sabemos. Pero el texto añade: vayan a la aldea que está ante ustedes. Si ustedes van conmigo caminando en el texto, ya hay varias instrucciones. La primera, envió ¿a cuántos? 2. ¿A dónde? A la aldea que está al frente. Al entrar en ella, tercera instrucción, van a encontrar atado dígalo fuerte, burrito. El burrito famoso. ¿Cuál característica tenía? Que sobre este burro ningún hombre se ha montado. Burrito, 0 kilómetros. ¿Qué hay que hacer? Desátenlo y luego tráiganlo aquí. Vayan conectados con el texto. Los discípulos se fueron y encontraron todo tal y como les había dicho el Señor. Mientras desataban el burrito, sus dueños les dijeron: amén, ese burrito es para la convención incansable, llévenselo. ¿Qué dijeron? ¿Por qué lo desatan? Voy a llamar a la inspección de policía. Abusivos. ¿Y qué contestaron ellos? Ellos contestaron una frase pentecostal, carismática. ¿Qué contestaron? Porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Y dice la palabra: luego se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el burrito y en voz alta, como para que me colaboren en esta noche, hicieron montar
a Jesús. Bueno, aquí en el texto, devuélvelo un poquitico, devuelve el texto. La última frase, subieron a Jesús encima. Otra vez, subieron a Jesús encima. Después de que los dueños dijeron, hey, ¿para dónde van a llevar el burro? Eso es como que yo vaya allá a su casa y deme su carro. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesita. ¿Usted me cree eso? ¿Sabe qué aprendí? Que una cosa es decir una palabra en la carne, en la emoción, y otra en el espíritu. Otra cuando uno está dotado del poder de Dios, como ocurrió con los discípulos. Por eso cuando tú declaras una palabra lleno del Espíritu Santo, esta tiene poder. Tus palabras tienen poder para atar y para desatar. Esta es la historia. Ya todos la comprendimos. ¿Cuáles son los protagonistas? Jesús, el principal, el burro, 2 discípulos, los otros discípulos y los dueños del burro. Y ahí, en esa historia, se reflejan varias instrucciones. Instrucciones que, como dije en mi inicio, son para los discípulos, pero para ti también. Y estas instrucciones nos llevan, amados, a modificar nuestro contexto, a transformar nuestra realidad, como sucedió aquí con los discípulos. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús subió al burro, se montó en el burro, entró a Jerusalén, todas las masas empezaron a gritar: Hosana, díganlo conmigo, Hosana al que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué hacía la gente? Tendía mantos. ¿Qué más hacía la gente? Tendía ramos. ¿Qué más hacía la gente? Gritaban cosas grandes para el Señor y recordaban los milagros que había hecho el Señor Jesucristo tiempo atrás. ¿Qué más hacía la gente? La gente se agolpaba alrededor de Jesús. Así que estas instrucciones movilizaron toda una masa. ¿Y cuáles fueron esas instrucciones? Por cada vez que usted me diga, bajo 30 segundos la predicación. ¿Qué tal? Amén, van 30 ya. Dios, el Señor Jesús, ¿cuántos creen que Él es Dios? Dio las siguientes instrucciones. La primera, envió 2 de sus discípulos. ¿Quiénes? Averígualo. No sabemos, pero fueron 2. Entre 12, el Señor eligió 2. ¿Y qué me enseña esto? Que en esta instrucción se configura el recurso humano para el proyecto que Jesús tenía, el cual consistía en entrar como rey en Jerusalén. Y que asimismo, en esta temporada, hoy, en esta fecha, el Señor también se vale del recurso humano compuesto por todos nosotros para desarrollar un proyecto en Bogotá, un proyecto en Colombia y un proyecto en todo el mundo. Y cada uno de los que está en este auditorio tiene un poder participativo. Todos pueden hacer algo para mostrar a Jesús ante las masas. Mira, si yo me pongo a pensar en estos 12 discípulos, yo veo que es un recurso humano, pero que tiene varias características. La primera, una diversidad en el temperamento. ¿Cómo era Pedro, el apóstol? Extrovertido, reactivo, sacó la macheta y le bajó la oreja a un policía. ¿Cómo era Juan?
¿Y cómo era Jacobo? Agresivos. ¿Qué dijeron un día al Señor Jesús? Manda fuego y que se queme toda esta gente. Agresivos. ¿Cómo era Simón, el otro discípulo? ¿Sabe cómo era él? Sedicioso. Él era un ex combatiente, ex alzado en armas. ¿Cómo era Tomás? Analítico. ¿Cómo era Mateo? Riguroso, sistemático en sus cuentas. Y asimismo el temperamento. Pero el Señor a todos esos discípulos, y particularmente a dos, los usó con su temperamento. Y creo que aquí en esta convención hay una diversificación de temperamentos, de personalidades, de carácter, de contexto cultural, pero a todos los que están en este lugar, Dios los tiene en la mirada para usarlos extraordinariamente en este tiempo, porque Dios no te salvó simplemente para que goces de las bendiciones aquí en la tierra, sino para que cumplas un proyecto. Dios tiene una agenda para ti, Dios tiene un plan para ti, Dios ha trazado un libreto para ti. Solo basta con que lo interpretes y Dios utilizará tu temperamento, tu carácter, tu personalidad, tu cultura. Dios te va a usar en forma poderosa, porque Dios no hace ningún tipo de acepción. Esta es bien la expresión. Él no discrimina a nadie. Pero ¿cuál otra característica? Yo veo aquí entre este grupo de discípulos inteligencias múltiples. Gracias a Howard Gardner, quien nos ilustra acerca de esto. Porque antes se hablaba de los genios intelectuales y eran solamente los matemáticos. Pero Howard Gardner suelta una teoría y él dice que en la raza humana hay inteligencias múltiples. Él habla de la inteligencia natural, lógica, la inteligencia espacial. Él habla de la inteligencia social, de la inteligencia kinestésica, que es el cuerpo, el manejo del cuerpo. Y entonces eso nos quita complejos, porque significa que todos los seres humanos son inteligentes en diferentes perspectivas para hacer cosas extraordinarias. ¿Cuál sería entonces la recomendación para todos nosotros? Cada uno haga lo que sabe hacer y no se compare con absolutamente nadie, porque cada uno es singular y cada uno es importante ante los ojos del Dios Todopoderoso. Lo que tú haces, yo jamás lo podré hacer, y por eso debes sentirte pleno, debes sentirte satisfecho, porque Dios te usa con tu habilidad, con tu inteligencia particular. Pero yo veo aquí una tercera característica, y es la diversidad de dones. Dios ha puesto dones en todos nosotros, y hay un catálogo de dones en 1 Corintios 12 y en Romanos 12, para liderar, para predicar, para enseñar, para administrar, para hacer obras filantróficas, para sanar. Dios reparte dones a toda su iglesia para que la gente sea bendecida. Y mira, yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos dejar que Dios use tanto nuestra personalidad como nuestra inteligencia y como los dones que Él ha puesto en nosotros. Nadie en este lugar se sienta menos que nadie. Actúe en el nombre del Señor sin temor, que Dios te va a respaldar en la tarea, en el proyecto que Él te ha asignado.
Todos somos útiles para algo. Todos tenemos perfil para hacer algo maravilloso en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen en esta noche y dicen: yo sirvo para algo? Yo estoy instalado en el reino de Dios para hacer algo extraordinario y singular. Dios no mira la apariencia. Dios simplemente mira ese corazón dispuesto, amado. Y Dios usa a todo el mundo. Mira, y Dios usa a la gente de diversas formas. Por esas cosas de Dios, que son esos privilegios. Yo no me imaginé nunca, cuando me convertí en medio de una situación trágica. Yo perdí a mi hermana en una forma violenta. Mi hermana fue asesinada por un crimen pasional de 16 añitos, siendo de una familia sana, de una familia humilde pero con principios. Y nunca habíamos tenido una cosa así, nunca se había muerto nadie en nuestra familia. Pues claro, entré en una crisis, en una angustia existencial, y me convertí al Señor Jesús. Y el Señor Jesús hizo algo grande en mi vida. ¿Y qué me iba a imaginar allá hace años atrás? Que Dios me iba a llevar por tantos lugares. Yo no lo tenía presupuestado, ni decía yo me voy a ir para las naciones. Dios lo quiso así y me llevó a Hong Kong a participar allí en una actividad, en un evento. Yo estaba nervioso, como estoy aquí también con ustedes. En todo momento uno se pone nervioso. Y mejor, un día un predicador veterano me iba a traducir en un evento internacional en Madrid, España. Le dije: pastor, estoy re nervioso, estoy que tiemblo, pero estoy que disimulo. Y yo pensé que él me iba a decir: tranquilo, tenga valor. Yo pensé que él me iba a decir: ore. Él me dijo: mejor. Y yo dije: ¿cómo así que mejor? Sí, mejor que usted esté así asustado, porque le va bien. Yo: ¿cómo voy a ir bien asustado? Pues sí, porque Pablo dijo: no fui con humana sabiduría, sino con temor y temblor, pero en el poder del Espíritu Santo. Y entonces, venga, es un milagro que yo esté aquí delante de ustedes. Cuando yo iba a exponer clases en el bachillerato, yo cogía un papelito y lo arrugaba y lo volvía así chiquitico y no decía nada. Yo como que era el pésimo de los que exponían en el grupo en el colegio. Entonces, ¿qué me iba a imaginar? Que el Señor me iba a llevar a tantos lugares, y a en la China. Y allí veo a unos hombres extraordinarios con unos dones maravillosos, pero me llamó la atención uno. ¿Sabe por qué? Porque el hombre llegó allá al evento con una camiseta apretada, manga sisa, no, manga corta, perdón. Manga sisa es, soy mal, ¿cierto? Manga corta, cortica, apretada, buenos tríceps, musculoso. Hasta me pareció como desagradable, sudadera apretada, musculoso. Y me dijeron: tengo el gusto de presentarle a un misionero paraguayo entre los musulmanes de tal país. Y yo lo miré así. Claro, porque dije: este piernón, brazón, pechón. Y luego empieza a caminar, y camina como los que hacen este tipo de ejercicios así. Imagínense, yo no puedo imitarlo porque pues yo, pero más o menos tengan la idea. El musculoso apretado, con unos tenis blancos, camiseta negra, y va caminando así. Todo pelado y brillante. Y empieza a predicar. Y empieza a decirnos
que la manera en que le predica a los musulmanes es así. Preste atención. ¿Están conmigo aquí? Él es un instructor en un gym, en un país X del lejano oriente. Enseña los aeróbicos y toda esa cosa. Pero ¿sabe cómo lo hace? Con música cristiana instrumental, pero de esa alegre. ¿Ustedes han escuchado a Giovanni Ríos? El cristiano no puede estar. Cántelo ahí un poquito por si acaso. ¿Qué tal esté enojado y Dios le esté hablando? Diga, el cristiano no puede estar así, de esa música, o como la de Richie Ray. Y entonces los pone a danzar. Fu, 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 fu. Y está la música de fondo. Entonces las señoras y los señores musulmanes van y hacen los ejercicios tan, y cuando terminan le preguntan a ese señor: oiga, ¿y esa música tan agradable, esa música qué es? ¿Esa música qué dice? Y él dice: esa música es en honor al más grande ser que yo admiro. Esa música exalta a Jesús. Esa música exalta a mi Dios. Y empieza a ganárselos para Cristo a través del músculo, a través de la danza, a través del don que Dios le dio. Por eso, amados, Dios se vale del recurso humano. Y Dios no quiere usar a los elocuentes o quiere usar solamente a los doctos. Dios usa a toda persona, amados. Mira, una vez fuimos a inaugurar un templo bonito, y en esa época, hace años, no había el protocolo que hoy se tiene. Entonces íbamos con varios pastores, mi jefe y los compañeros de junta con la cual yo trabajaba. E iba el pastor que había construido el templo. ¿Sabe cómo era el pastor? Discúlpenme la ilustración, pero el pastor era chiquito. Segundo, era inclinado, no por humilde, sino porque tenía una jiba. Tenía un bigote chiquito como el de Cantinflas. Perdón la descripción, pero es para que me logren entender lo que quiero decirles. Pantalones anchos, la corbata no hacia el cinturón, sino una corbata que le bajaba, se le iba larga la corbata, un saco grande que le tapaba las manos y chiquito. Y entonces mi jefe dijo: ¿quién va a predicar hoy en la inauguración del templo? Nos preguntó. Y yo, todo como creído, ¿no? Dije: si no es, había un pastor que se llama Luis. Si no es Luis, pues será usted el jefe, pensaba yo. Será el jefe. O si no, pues modestamente él puede pensar en mí también, ¿no? Y él se fue hablando así: ¿quién va a predicar? Y de repente dice: el predicador del evento va a ser Gregorio. ¿Quién? El jibado. ¿Quién? El del bigote, el de la corbata larga. Y yo dije, allá adentro, perdóneme Dios y ustedes, pero así es la verdad, dije: qué falta de tacto y de visión de mi jefe. ¿Cómo va a elegir a ese viejito que ni sabe hablar, que es del campo? Esa corbata, esa pinta, combina mal los colores, esas medias verdes con ese pantalón gris, no le sale. ¿Cómo así? No, ¿cómo va a predicar ese hombre? Yo critiqué al pastor, o sea que me tocó pedir perdón, porque uno no debe murmurar. A mi jefe lo critiqué. Entonces presentó a Gregorio, y Gregorio se para allá, lee la Biblia y empieza a hablar con denuedo, con autoridad, con una elocuencia, con una finura, con una elegancia, que la verdad, me tocó
avergonzarme delante del Señor. Y para que no se dieran cuenta, yo me hice el tonto ahí en la reunión, pero yo me quería esconder ahí en mi vestido de la vergüenza por subestimar. Pero aprendí, ¿sabe qué aprendí? Que mi Dios usa al que está dispuesto, porque Dios ha puesto dones, talentos, unción, poder, gloria sobre cada hijo tuyo, y tú no eres la excepción. Tú estás dentro de la selección del Señor Jesús. Estás elegido para que a través de lo que tú eres seas usado extraordinariamente por el Dios de los cielos. Así que disponte, así seas tímido, así no sepas hablar, así tú digas: yo no soy como Marcos Witt que toca el piano, o yo no soy como el predicador de moda, yo no soy Dante Hebel, yo no soy nada. No importa, Dios te quiere usar en forma extraordinaria en este tiempo, porque la iglesia toda está diseñada para cumplir un proyecto, y la iglesia está compuesta por un recurso humano, y el recurso humano está aquí. Por eso Dios te va a usar, Dios te va a respaldar, y no necesariamente como un predicador o como un misionero. No, Dios te va a usar desde tu habilidad, pero también te va a usar desde otro lugar según la instrucción que da el Señor. Porque aquí viene la segunda instrucción. La primera es que envió ¿a cuántos? 2. Pero aquí viene la segunda instrucción. El Señor dice: vayan, ¿a dónde? A la aldea que está enfrente. Yo me imagino, hagamos, ¿cómo es que se llama la serie de Netflix que nos gusta mucho? Los Elegidos. Hagamos aquí una imaginación. El Señor Jesús va con todos los discípulos y ya llega a Jerusalén. Están cansados. Ustedes se dan cuenta en Los Elegidos que ellos, los discípulos, quieren comer, quieren descansar, y están allí en Jerusalén. Y de repente el Señor le dice: hey, un momentico, antes de que se vayan al hotel, antes de que vayan a comer pita árabe, un momentico. Si ven allá Betfagé, ven allá esos pueblitos, Betania, ven esa aldea allá. Sí, Señor, vayan allá. 2, ustedes 2 que tienen pinta de desamarradores de burros, vayan allá. Yo creo que los discípulos dijeron: pero ¿qué le pasa al maestro? Pasamos ahí por el lado, el GPS decía que por ahí estaba cerquita, ¿y cómo nos manda después de estar aquí allá? Pero es que los buenos discípulos siguen instrucciones a pesar de que no las entiendan. Eso dice en Juan, la misma historia, pero Juan el evangelista dice: los discípulos no entendían las instrucciones. Entonces se fueron los 2 a la aldea. ¿Y sabe qué configura eso? Configura el escenario del proyecto para cumplir el proyecto de Dios. Un escenario importante, porque allí había algo para desarrollar ese plan que tenía el Señor Jesús. Mira, hermanos, a nosotros nos decían que para hacer la obra de Dios tocaba predicar. Y yo lo hice cuando me convertí. Prediqué en las plazas de mercado, en los parques, en las canchas de fútbol, en las calles, puerta a puerta. Me prediqué casi toda la zona media zona de Engativá. Predique, toque a las puertas, todo miedoso. Yo no iba así todo valiente, no, todo miedoso tocando la puerta. El Señor lo ama. Y con miedo, algunos me decían gracias, y otros ¡pum!, me tiraban la puerta y me decían de todo que me avergonzaba. Pero yo creo, amados, que el Señor tiene para todos un escenario. Cuando yo miro a un gran jugador como Juan Fernando Cuadrado, ¿cuántos se acuerdan de él? Juventus, Selección Colombia. Ahora creo que va para el Atalanta. El Atalanta, ¿cierto? ¿Qué hace él? Juan Fernando Cuadrado: predicar a Cristo.
hablar del Señor. ¿En dónde? En un escenario deportivo. Algunos han criticado a Juan Luis Guerra. ¿Lo conocen? Ojalá que llueva café, decía él. Y él cantaba, se me subieron las bilirrubinas. Y después cambió por las abejas, las avispas. Así abejas no, avispas. Las avispas. Y entonces muchos lo criticaban. ¿Cómo así que Juan Luis Guerra sigue cantando esa música? Bueno, porque tenía un contrato a 10 años y si no cumplía el contrato, lo multaban. Y pregunté a unos pastores en República Dominicana, óigame, ¿cómo es el testimonio del hermano Juan Luis Guerra? Y esos pastores que allá son radicales, ultraconservadores, me dijeron, excelente, gran hombre de Dios, un hombre de oración, fiel diezmador, sirve en la iglesia, es humilde allá en la iglesia, no asiste a una iglesia grande, asiste a una iglesia pequeña. Y yo pensé, ¿quién sino Juan Luis Guerra se puede parar allá ante cantantes, músicos, actores y demás en los premios Grammy? ¿Quién sino él? Le aseguro que ninguno de nosotros llegaría hasta allá. Pero ¿qué ha hecho Juan Luis Guerra allí? Predicar a Jesús. Siempre que participa pone en alto el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor Jesús diseñó ese escenario para él. Entonces, ¿a qué me lleva? A que tú desde tu escenario, que se llama oficina, restaurante, sala de belleza, consultorio, desde tu lugar de trabajo, desde donde desarrollas tu vocación, puedes exaltar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Lo puedes hacer porque el Señor no está interesado solamente en los púlpitos. Por supuesto que le agrada que los púlpitos se usen, pero Dios está interesado en que tú seas el recurso humano en el escenario donde Dios te ha colocado. Juan Luis Guerra, cuadrado. Y pienso yo que los escenarios son diversos. Mira, hermanos, una vez fui invitado a Argentina, lejos, 5 horas en avión. Luego bajar en el aeropuerto de Ezeiza, pasar a otro aeropuerto, tomar otro avión. Luego un carro nos estaba esperando y luego 3 horas vía terrestre hasta llegar a la ciudad de Sáenz Peña. No conocía que era Sáenz Peña. Y llegué allí a predicar. Pero les voy a decir, mis apreciados, que cuando yo iba en ese trasegar, cuando iba en el vuelo, yo pensaba, Señor, pues qué privilegio que me inviten a predicar allí a la Argentina. De verdad, qué privilegio, qué honra. Voy nervioso, pero tú me vas a ayudar. Pero le hice la pregunta al Señor, en verdad, tanta plata en tiquetes, tanta plata en gasolina, tanta plata en peajes, tanta plata en hoteles para invitarme a mí a predicar, un colombiano que ni conocido era en esa misión. Pero mira, una noche en ese frío en que yo estoy a punto de predicar, por tanto tomar agua y ese frío, ¿sabe qué me produjo? Una emergencia. Porque los predicadores también tenemos emergencias. Y yo no sabía qué hacer, porque todo estaba elegante. Y yo dije, si me paro y salgo, van a decir que soy irreverente o voy a distraer a las personas. ¿Qué hago? Y entonces, pues pudo más la emergencia que la pena. Y yo dije, voy a vencer el efecto del agua y del tinto. Lo voy a vencer. Y me fui al baño. Cuando voy saliendo, estaba solo el pasillo y apareció una señora con una niña como de 9 años y me dijo,
pastor, ya que lo encuentro aquí, yo creo que esto es de Dios, me dice ella. Y yo con la emergencia. Y me dice, mi hijita tiene cáncer en el cerebro. ¿Usted sabe qué es eso? No. Solo los que han vivido eso pueden decirlo. Tiene mi hija cáncer en el cerebro. Y le dan solo 2 meses de vida. Y la niña está ahí. Y la mamá está llorando. Y me dice, ¿puede usted orar por mi niña? Me llené de compasión. Yo vi en esa niña la mía, mi hija. Y oré con todo mi corazón. Puse las manos en ella. La mujer llora, me abraza y me dice, gracias por orar por mi hija. El asunto quedó ahí. Pasan unas semanas, recibo un correo electrónico y me dice, ¿se acuerda, pastor, de aquella situación? El pastor me dio su correo, perdóneme el atrevimiento de escribirle. Le dije, ningún atrevimiento, pensé yo. Quiero contarle que ese día el Dios de los cielos hizo un milagro y el tumor cerebral desapareció. La llevé al oncólogo, a los neurólogos, y ellos dijeron, algo maravilloso ha pasado en esta niña, porque ya no tiene rastro de cáncer. Sin embargo, le vamos a hacer un examen más. Y lo hicieron y el examen arrojó negativo. Y los neurólogos dijeron, otro más, y el examen salió negativo. Y los oncólogos dijeron, otro más, y el examen salió negativo. El Señor sanó a esa niña de ese cáncer. Y yo dije, gracias Dios de los cielos, porque si este era el escenario que tú tenías en reserva dentro de tu absoluta soberanía para usarme para orar por esa niña, me doy por bien servido y te digo gracias, Señor, porque me trajiste hasta este lugar. Amados, y esto te lo comento para que te dejes usar en toda parte, en un velorio, en un cumpleaños, en un matrimonio. Déjate usar en un campeonato, como ahora escuchamos la conversión de este joven. Déjate usar en todo lugar, ora en todo instante. Hay una palabra que hay en tu boca que puedes soltar para que otros sean bendecidos. El Dios de los cielos te va a dotar del mejor don para que tú puedas mostrar al Señor Jesucristo en cualquier escenario. Dios te tiene para ser usado en forma extraordinaria, porque para Dios no hay nada imposible. Y para Dios lo importante es el recurso humano. Para Dios es importante el escenario donde Dios te coloca. Tercera instrucción. El Señor dijo, vayan y al entrar hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Esto para ilustrarnos que en esta instrucción se configura la cultura de la excelencia que debemos tener cuando servimos a Dios. Iglesia del Señor, somos llamados para mostrar lo mejor de lo mejor. Para Dios, digan, lo mejor de lo mejor. Pastora, ¿cuántas veces en el pasado no decíamos mediocremente para la gloria de Dios? Pero hacíamos cosas con buena intención, pero mal hechas. Para Dios lo mejor, la mejor predicación, la mejor enseñanza, la mejor clase para los niños. Para Dios el mejor negocio, el mejor local. No puede ser que en la cuadra estén varios locales y el mejor sea el de los impíos y el peor sea el de los cristianos. No, para Dios una cultura de excelencia. Busca asesoría, compara y haz que lo tuyo brille,
porque para mi Dios es lo mejor, la mejor ofrenda, el mejor canto, la mejor disposición en el culto, todo lo mejor para nuestro Dios. En gestión organizacional se habla del cuadrante ético. Es sencillo. Y en el cuadrante ético se dice que hay gente que hace cosas malas, éticamente, moralmente, malas. Hace cosas malas, pero las hace bien hechas. ¿Cómo así? Si hace algo malo, ¿cómo es que está bien hecho? Sí, moralmente está mal, pero que tienen una habilidad para hacer bien el mal. Suena como paradójico, ¿cierto? Que tienen una habilidad para hacer bien el mal, eso es indiscutible. Ejemplo, ¿ustedes escucharon alguna vez acerca del robo en el Banco de la República en Valledupar? Hasta hay una serie en Netflix, ¿saben? ¿Se acuerdan de eso? Vi la serie y vi cómo planificaron. Hubo ingeniería, hubo física, hubo química, hubo arquitectura, hubo ingeniería, hubo de todo allí. Una cosa mala que era robar al Banco de la República, pero lo hicieron bien hecho. Ahora, hay gente que hace cosas malas y las hace mal hechas. Ladrones malos, como el que se metió a una bodega, quería robar, cerró la bodega para que no lo vean, y la bodega no tiene cerradura por dentro, así que quedó ahí atrapado y la cámara mirándolo. Está pagando su condena. Pero hay gente que hace cosas buenas, pero las hacen mal hechas. Moralmente es bueno, pero con deficiencia. Fui a Cartagena y construyeron un puente, el puente entre la ciudad antigua y Manga, un puente que hacía que en 5 minutos se uniera la ciudad antigua con Manga. Antes, si recuerdan, era desde Los Zapatos en carro y el trancón 45 minutos. Aquí 5 minutos, todos contentos porque el puente fue hecho para unir la ciudad. Pero al mes, como cuando jugamos, cuando éramos chiquitos, el puente está quebrado. Lo vi quebrado. Fui allá a la ciudad después, al mes, a un evento, y lo vi quebrado. Y dije, esta gente hizo algo bueno, levantar un puente, pero lo hizo mal hecho. Pero hay gente en el cuadrante ético que se maneja organizacionalmente, que hace cosas buenas, pero las hace, digan conmigo fuerte, bien hechas. Otra vez como que se bajó el rating. Hace cosas buenas, pero el Señor hizo algo espectacular y están aquí enfrente de mí. El Señor hizo algo bueno y lo hizo bien hecho. Y todo lo que hagamos, hagámoslo bueno, pero bien hecho para el Señor. Gente que nos ha dado ejemplo a través de la historia de que ha hecho cosas buenas y bien hechas. Y me referiré quizás a dos en esta noche. Uno, el histórico Johann Sebastian Bach, músico alemán, el más brillante de los músicos en toda la historia de la humanidad. No hay otro como él. Él inventó la partitura de la Natividad, de la Pasión de Cristo, y muchas partituras que hoy colocan esas partituras en un computador y dice el computador, hoy diría la inteligencia artificial, que esas partituras las pudo haber hecho un músico y que se pudo haber demorado un músico genio por lo menos 1 año para hacer esas partituras. Pero Juan Sebastián Bach en muchas de sus partituras solamente se demoró 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses,
compuso mil canciones, le puso música a muchos de los himnos de la época medieval. Y Juan Sebastián Bach siempre colocaba una sigla: a Dios sea la gloria, porque uno de los más grandes creyentes musicales de la historia ha sido el alemán Juan Sebastián Bach, y él hacía cosas buenas y bien hechas porque estaba inspirado en la cultura de la excelencia, del alto desempeño. Por eso, iglesia, para modificar nuestro contexto debemos probarle al mundo que tenemos inteligencia espiritual, que tenemos la sabiduría de Dios, que tenemos la capacidad para hacer cosas extraordinarias. Tú tienes que hacer la mejor tesis, tú tienes que hacer la mejor especialización, tú tienes que brillar en el lugar donde estás, tú tienes que tener un buen trabajo, rendir en donde estás, tienes que brillar porque el Dios de los cielos te ha capacitado para que hagas cosas con excelencia. El Señor dijo: tráiganme un burro nuevo, un burro que nadie ha usado. Es decir, el Señor no se conformó con la mediocridad. Y a veces el empirismo, que es hacer así las cosas como vengan, nos llevan a la mediocridad. Haz lo mejor para mi Señor. Esfuérzate desde tu debilidad, desde tu fragilidad, desde tu contexto. Esfuérzate para hacer lo mejor, que Dios te va a respaldar. Dios siempre exigió un tabernáculo excelente, un templo excelente, una ofrenda excelente. Haz lo mejor para Dios. Ven al culto con la mejor disposición y haz que el culto sea lo mejor para nuestro Dios. No un ejercicio religioso nada más, sino un culto extraordinario para Dios. Haz que tu empresa sea la mejor, que tu emprendimiento marque la diferencia en donde estás. Pídele a Dios la creatividad, pídele a Dios la inteligencia que viene de Él, y harás cosas extraordinarias como Sebastián Bach. Pero también dije que quizás me iba a referir a otro, y hablo de Isaac Newton, muy conocido por la ley de la gravedad, pero poco conocido porque fue cristiano, porque él descubrió el movimiento interplanetario, porque él descubrió la coloración química, porque él fue extraordinario en su momento, pero fue un apasionado de Cristo, un hombre que amó al Señor, un hombre que dijo: hay que leer las escrituras y entender la primera revelación, que es la lógica que se le pone en la escritura, pero buscar la segunda revelación, que es lo que hay profundo allá en esa palabra, y así adquirir inteligencia y sabiduría. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios. No vivir solamente en la efervescencia emocional de una cristiandad, sino en la práctica excelente de nuestras habilidades, para que el mundo conozca y advierta que Dios está con su pueblo, que Dios está con su iglesia, que en la iglesia hay gente capaz que puede hacer cosas con excelencia, con cultura de alto desempeño. Aplaude al Señor y dile: mi mejor aplauso, el mejor aplauso para Él, el mejor canto para Él, la mejor oración para Él, la mejor ofrenda para Él, el mejor culto para Él, la mejor enseñanza para Él. Lo mejor de lo mejor para Él. Como dijeron tantos amenes. Ya termino, 10,000 pies. Qué linda iglesia, pastora. Tremenda iglesia. Estamos hablando con Pastor Alex. Linda iglesia. Ustedes son unos duros. Venir viernes, frío, fin de semana, trancón, a glorificar a Dios. Tienen doble unción de verdad, doble gracia, tienen bendición, hasta que sobre y abunde. Mi Señor honra a los que le honran. Mi alma lo alaba. ¿Cuántos se van felices de la convención? Qué linda convención, de verdad, qué linda convención. La palabra que recibieron las mujeres, la que van a recibir mañana, con un excelente maestro y predicador como John Romick.
Eso no se lo pueden, de verdad, como dice la propaganda, no se lo pueden perder. Termino aquí de verdad. ¿Cuántas instrucciones? 1. ¿Envió cuántos? ¿A dónde? A la aldea. ¿A qué? A traer un burro. ¿Cómo era el burro? 0 kilómetros. ¿Qué configura esto? Recurso humano, digan conmigo, recurso humano. Digan conmigo, escenario. Y tercero, diga, cultura de excelencia. Alabado sea Dios. Siento a mi Señor que Él está aquí gozándose con todos ustedes. Última instrucción, cortica. Cortica. ¿Sabe lo que dice el Señor? Otra vez si pueden sacar el texto. En 19:30 de Lucas. Mira lo que dice el Señor. Vayan a la aldea que está ante ustedes. 1. Al entrar en ella van a encontrar un burrito sobre el cual nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo para acá. Y en otro de los evangelios dice, y si alguien les pregunta ¿por qué se llevan el burro? Ustedes le responderán, porque el Señor. ¿Sabe qué veo en todas estas frases? Una instrucción para ir a traer el recurso técnico, que era el burro. Pero más allá de eso, aquí se configura algo importante para toda la cristiandad, y es la cultura de la capacitación. Mi Señor no improvisa. Eso que nos enseñaron en los 80s, que el mucho estudio es fatiga de la carne, mala interpretación. Nos volvimos místicos, efervescentes, muy espirituales, y eso está bien, pero poco reflexivos. Y entonces la gente empezó a mirarnos, esos cristianos son fanáticos, esos cristianos son fervorosos, pero no piensan, no se capacitan, porque desde nuestros altares decíamos que la mucha letra mata. ¡Qué mentira! Tal vez bien intencionados en su momento, no podemos culparlos, pero era una mentira, no era así. Y no porque ellos quisieran ser mentirosos, sino porque no interpretaron bien el texto. Porque la palabra al contrario dice, adquiere sabiduría, compra la sabiduría y no la venda. La palabra de Dios habla constantemente de la capacitación. Y mis hermanos, todavía hay tiempo para superarnos. Eso de que no, que yo ya tengo 50, 60, ya para qué. ¿Cómo que no? Todavía. Y de ahí para abajo, todo el mundo a capacitarse. Menos TikTok, menos Instagram, menos Facebook, menos centros comerciales, menos dormir y más capacitación. Este país lee un libro promedio por año. Rusia lee un libro por mes en promedio. Mira la diferencia. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros países desarrollen? ¿Cómo queremos surgir si no leemos, si no nos capacitamos, comenzando por la misma palabra de Dios? ¿Sabe una cosa? A mí me genera cierto celo en mi espíritu saber que hay una iglesia que ama al Señor Jesús, pero que no conoce acerca de los dichos del Señor Jesús, que no conoce de la retórica, del discurso de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hay una pereza para leer la palabra, hay una desconstrucción cultural en estos tiempos por la distracción, y eso no debe ser así. Aquí yo veo al Señor Jesús dando una instrucción clara: vayan a esta aldea, miren el
burro, está amarrado, suéltenlo, tráiganlo. Hay capacitación y el Señor nos da una capacitación natural. Todos tenemos una inteligencia innata, pero también todos podemos poseer una capacitación sobrenatural, una inteligencia espiritual que viene del Dios de los cielos. Los impíos, amados, y perdón estos minuticos, pero ya me voy. Los impíos buscan inteligencia lógica, espacial, emocional, pero también buscan la inteligencia espiritual. ¿Y sabe quién vende la inteligencia espiritual? Una impía, una mujer que no cree en Dios, llamada Dana Zohar. Búsquenla en Google. Y Dana Zohar dice: la inteligencia espiritual, la inteligencia superior. Y ella dice: para adquirir inteligencia espiritual, medite, ore, cante, congréguese, vaya a la iglesia, lea la Biblia, lea documentos. Las piedras hablando. Y cada conferencia de Dana Zohar vale $1,500,000 de pesos. Y la gente los paga. Y la gente dice: qué cosa tan extraordinaria. Pero sabe, eso está ahí en tu palabra, en la Biblia tuya. En Colosenses 1, 9, 10 en adelante, Pablo, esa eminencia, dice: desde el día en que lo oí, no ceso de dar gracias por ustedes y de pedir que sean llenos de Dios y llenos del conocimiento de Dios y de la sabiduría de Dios, y que crezcan en inteligencia espiritual. Y Dana Zohar vende esa conferencia y nosotros la tenemos gratis, pero no la aprovechamos. La palabra, la capacitación natural, pero también la capacitación espiritual, la inteligencia espiritual nos hace productivos, porque Pablo dice: adquieran inteligencia espiritual a fin de ser productivos, a fin de comprobar lo que es agradable a Dios, ser éticos, a fin de ser fuertes, resilientes. Para eso es la inteligencia espiritual. Pero con pena yo lo digo, no es en una iglesia ni en dos, en toda la iglesia hay fervor, mucho fervor, y bienvenido el fervor. Hablemos en lengua, sanemos a los enfermos, reprendamos al diablo, gritemos, alabemos, cantemos, pero también capacitémonos. Muchachos que están aquí, capacítense, como lo hizo gente como Francis Collins. Muchachos, busquen ahí en su Google, en YouTube, Francis Collins, creyente, el genio de la ciencia viviente, que fue declarado el más grande del siglo XX. Y este hombre, padre del genoma humano, es un creyente profundo en Dios y predica el evangelio en 7 minutos por YouTube, demostrando la existencia de Dios a partir de la ciencia. Gente capacitada, gente inteligente. Y no solamente él, sino hay muchos que usted lo puede buscar por Google, que son creyentes. Un tipo me dijo: el evangelio es para ignorantes. Dije: qué gran mentira, porque desde que el evangelio se tradujo por Johannes Gutenberg en el año de 1574, la Europa medieval ignorante salió de la crisis del oscurantismo y hubo una revolución industrial, hubo una revolución agrícola, hubo una revolución intelectual y académica, hubo una revolución cultural, artística, hubo una revolución en todos los aspectos, porque el evangelio no nos atrasa, el evangelio nos da progreso. Por eso Alemania, Holanda, Suiza, Inglaterra progresaron por causa del evangelio. Y cuando vinieron al norte de América, estos países progresaron. Pero lamentablemente a nosotros no nos trajeron el evangelio, nos trajeron una religión y nos enseñaron a ser pobres, a ser limitados en el intelecto. Amados, la razón y la efervescencia espiritual siempre serán compatibles, van de la mano. Sé espiritual,
pero también sé intelectual y avanza en el nombre del Señor. Este mensaje para ti, muchacho, para ti, joven. Avanza en el nombre de Jesús. Aprende otro idioma, busca una especialización, busca mejorar continuamente en tu trabajo, en tu profesión, que Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir y Dios va a hacer que a través de lo que tú hagas, a través de lo que tú aprendas, el Cristo resucitado será conocido entre las masas. No se necesita ser solamente predicador o misionero, se necesita ser un apasionado por Jesús y cumplir el proyecto de Dios. La doctora Lorena, la verdad, ha sido valiente. Hemos trabajado juntos por 23 años. Y esa muchacha fue a Londres, se especializó en derecho ambiental, en derechos humanos. Su tesis ante esa universidad tan importante, la Universidad de Birkbeck en Londres, fue sobre libertad religiosa en el mundo. Y la criticaron, pero finalmente las autoridades académicas la laurearon. Y eso le valió, ella no sabía, eso le valió para venir aquí e incidir en el Estado y desde ahí poder hacer brillar el nombre de Jesús. Iglesia, el burro fue usado para mostrar a Cristo Jesús. Tú tienes algo extraordinario en tu vida para mostrar a Cristo Jesús en tu conjunto, en tu barrio, en tu urbanización, en tu empresa, en todo lugar donde tú estés, porque si lo haces con una sana motivación, Jesús te va a respaldar. Y ese es el fin de la iglesia. La iglesia no está para reunirse los domingos, la iglesia está para impactar el mundo. Conoce, actúa y permanece en el Evangelio y sé grande en el Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? ¿Cuántos quieren dar a conocer a Jesús desde su consultorio, desde su oficina, desde su taller? ¿Cuántos quieren dar a conocer al Señor Jesús desde su sala de belleza, desde su supermercado? ¿Cuántos quieren hacerlo? Todos podemos hacerlo. Nunca vengas a decir: no me dan oportunidad de predicar. Hay que predicar con actos, hay que predicar con hechos y no solo con palabras. Y el Cristo Jesús será glorificado. A su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Aleluya, aleluya. Colócate en pie en esta noche. Levanta tus manos a los cielos y glorifica al Dios de los cielos. Levanta bien fuerte tus manos y alaba, 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 alaba. Santo, 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 santo. No daremos gloria a ningún otro. Levanta tus manos, por favor. Levanta tus manos y dile: Señor, heme aquí. Sigo instrucciones. Diles: heme aquí. Estoy para servirte. Santo. No daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Así como estamos, con tus manos en alto, dile: Señor, yo te quiero mostrar a las multitudes. Yo te quiero mostrar en mi contexto. Ayúdame a seguir instrucciones. Dile: úsame a tu manera. Heme aquí, Señor. Quiero ir a desatar algo que esté amarrado en mi barrio, algo que esté amarrado en mi trabajo, en mi empresa. Quiero ir a desatar algo que está amarrado en este mundo. En el nombre de Jesús decimos amén.
Amén. Levanta tu voz y dile: no daré, no daré, no daré ningún honor a ningún otro, en el nombre de Jesús.